Buenas noches a todos y a todas. Hoy damos inicio a la sesión número 38 de la Escuela Germán Roja Niño. Hoy nos acompaña nuestra compañera Patricia Ariza, ministra de Cultura del Gobierno del Cambio. Nos va a compartir el tema la cultura es la herramienta para el cambio. Compañera Patricia Ariza, buenas noches, tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Me disculpan la demora porque tuve problemas para llegar y después problemas para conectarme, pero ya estoy aquí con mucho gusto. Los quiero saludar a todos y a todas. Entonces vamos a conversar un poco de eso. Como ustedes saben, el Gobierno del Cambio tiene un programa que tiene como inicio y como fundamento la paz total, llegar a conseguir la paz total y también convertir a Colombia en... ¿Qué pasó? Por favor, apaguen todos los micrófonos. ¿No me están escuchando bien? Sí, Patricia, tranquila, no te preocupes. Tenemos compañeros y compañeras ubicadas en varias zonas rurales, entonces a veces tienen dificultad con el sonido. No te preocupes, continúa, por favor. Bueno, si ustedes me están escuchando bien, pues todos me escuchan bien. Yo procuro hablar duro y lo más claro posible. Entonces, como decía, el Gobierno del Cambio plantea como fundamentos de la política, pues dentro del programa, llegar a conseguir la paz total, que ese es un asunto fundamental y determinante, y también convertir a Colombia en una potencia de la vida. En el Ministerio de Cultura hemos dicho que el cambio social es un cambio cultural o no es. Es indispensable también trabajar desde la cultura por el cambio social. Entonces tenemos unos ejes. Usted es una mujer extranjera que el coño que porque no lo... ¿Qué hago? ¿Continúo? El sonido suyo está perfecto. Pero es que como veo que me interrumpen cada rato, entonces no sé cómo hacer. Que bloqueen todos los micrófonos de los demás para poder escuchar a la ministra, por favor. Listo, ya, listo, continúe, compañera, continúe. Por favor. Bueno, entonces les decía, nosotros en el ministerio tenemos unos ejes que son una guía para los programas y para también el plan de desarrollo. Entonces, esos ejes son, en primer lugar, trabajar por una cultura de paz. Eso significa que queremos otorgarle a la paz la dimensión cultural, porque la paz no bastan los acuerdos con los grupos armados, que por supuesto son un fundamento para la paz, son importantísimos, pero si la paz no se coloca en el alma de la nación, en el corazón de la gente, es muy difícil avanzar. Acuérdense ustedes que se hizo un plebiscito y la paz perdió la partida, y la perdió desde los púlpitos de las iglesias cristianas, entre otras cosas, también desde los medios de comunicación, que fueron guerras culturales que lograron introyectarle a la gente en la mentalidad que la paz era peligrosa, que los hijos se iban a volver homosexuales, que las mujeres iban a ser obligadas a abortar, una serie de mentiras que terminaron para mucha gente convirtiéndose en verdades. Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que ayudar todos y todas a cambiar la mentalidad, a transformar el imaginario de la guerra en imaginario de la paz. La guerra no es solamente un asunto de las armas, la guerra también es cultural. Todos los días miramos en los medios, miramos cómo se inventan cosas que terminan para la gente volviéndose verdades.
Entonces nos interesa mucho hacer una serie de campañas por la paz, para volver a colocar la paz en el corazón de la gente. También nos interesa mucho trabajar en contra de la estigmatización, porque no basta con promover la paz. Hay que luchar contra la estigmatización, contra los discursos de odio, contra esas fantasías del enemigo interno, contra la homofobia, contra el patriarcado, contra el autoritarismo, contra todas las formas, contra el racismo, contra todas las formas de estigmatización. Entonces, ese es el eje de cultura de paz. Desde el arte podemos ayudar mucho a la cultura de paz, pero no solamente desde el arte. Yo creo que cada persona activista que ha votado por el cambio puede ayudar mucho. Que digamos, las campañas de la paz sean una cosa, una verdadera creación colectiva en todos los rincones del país. Ese es uno de los ejes. El otro eje se llama Colombia en el planeta y en el mundo. Ese tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con la responsabilidad cultural que tenemos frente al planeta. Lo que está sucediendo con el cambio climático es probablemente ha llegado a un punto de no retorno. Es muy grave. Por ejemplo, la temporada de lluvias que estamos viviendo ahora es en el mundo entero, no es solamente en Colombia. Es muy grave el cambio climático que se debe, entre otras cosas, a los recursos fósiles. Los discursos del presidente Petro son verdaderamente iluminadores en ese sentido porque le ha advertido al mundo lo que representa el futuro de la humanidad si la humanidad sigue recurriendo a los fósiles, al petróleo y al carbón. Hay probablemente en un tiempo relativamente corto se pueda llegar a un no retorno. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos, que nosotros tengamos una responsabilidad cultural frente al planeta, que cuidemos el planeta, que en todo lo que hagamos tengamos siempre presente que no somos solamente habitantes de nuestra región, de nuestro municipio, de nuestro país, sino que somos habitantes del planeta. Nuestra política cultural para el mundo, desde la cultura, plantea la necesidad de tener otro tipo de relaciones con los diferentes países del mundo, desde lo que somos, desde la cultura y desde las artes y desde los saberes. Estamos cambiándole el nombre al ministerio. El ministerio se ha llamado Ministerio de la Cultura. Nosotros le estamos cambiando el nombre, ya tenemos el proyecto de ley en el Parlamento, se va a llamar Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Entonces nosotros tenemos la intención de mostrar al mundo la diversidad cultural que tenemos en Colombia. Una diversidad cultural de una riqueza impresionante y de una diversidad extraordinaria. Y también que tengamos la posibilidad de que los colombianos y colombianas conozcan las diferentes culturas del mundo también. Estamos pensando a utilizar para eso los medios electrónicos, de manera que podamos tener una especie de periódico digital en el ministerio donde la gente pueda consultar las diferentes culturas, también las diferentes oportunidades que a veces se brindan en otros países, en becas, por ejemplo, etcétera. Eso nos ha parecido muy importante porque tradicionalmente las relaciones internacionales se utilizan para la diplomacia exclusivamente y muy poco para el intercambio cultural. En ese sentido, queremos entablar una relación privilegiada con los países de América Latina y el Caribe para buscar una integración de estos países desde la cultura, las artes y los saberes. Ya lo hemos planteado en encuentros con los embajadores, en varios países se está planteando lo mismo. Para nosotros es muy importante que haya ganado el presidente Lula, porque nos ayuda mucho a la posibilidad
de conformar esta integración. También queremos hacerla con Iberoamérica, incluir a España también en esta integración. Ese es otro de los ejes. Otro eje importantísimo del Ministerio de las Culturas se llama Arte y Educación para la Vida. Tiene que ver con la atención a los artistas y a las artistas. Tiene que ver con ayudar a los artistas a que tengan las condiciones sociales, culturales, económicas para la creación, mejorarles sus condiciones de vida también. Y tiene que ver también con la formación. Queremos crear un sistema de enseñanza artística en los colegios, un sistema donde los niños desde pequeños puedan tener la posibilidad de crear en el arte, así no se vayan a convertir en artistas. Eso les ayuda mucho a ampliar el universo, a ampliar su sensibilidad también. Es muy importante. Ya incluso volvió la cátedra de historia. En ese sentido, hemos ya suscrito un convenio con el Ministerio de Educación para esto. O sea, digamos, de parte de los artistas, nosotros ayudaríamos a conseguir los maestros y las maestras, y de parte del ministerio, pues se formalizaría la posibilidad para la enseñanza artística en los colegios de Colombia. No sé si se puedan todos, pero por lo menos vamos a hacer un gran esfuerzo. Para el presidente, este es un asunto muy importante. Ya él tuvo la experiencia en la ciudad de Bogotá con un proyecto que se llamaba Los Clanes, donde los niños desde la primera infancia tenían la posibilidad de desarrollar prácticas artísticas. Tenemos otro eje que se llama memoria. De ese eje depende el patrimonio, porque el Ministerio de Cultura también es guardia del patrimonio de los colombianos, un patrimonio que no solamente es material, que se refiere a los edificios, a los objetos de la memoria que son necesarios de conservar y de salvaguardar, sino también al patrimonio inmaterial, que son cosas que no se pueden tocar, pero que son muy importantes. Por ejemplo, acabamos de declarar la cumbia como patrimonio de la nación. Hay muchas cosas que tienen que ver con los saberes. En este momento se ha logrado que estén en la lista representativa para que se vuelvan patrimonio los saberes de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Entonces hay infinidad de ejemplos de lo que constituye el patrimonio inmaterial. A cargo del ministerio hay una enorme cantidad de edificios, de objetos, de colecciones, de cuadros, etcétera, que debemos preservar. El eje de la memoria, del eje de la memoria también hace parte del Archivo Nacional. Esperamos que haga parte también la sede nacional de la memoria histórica, porque no se trata solamente de conservar la memoria del pasado, sino también la memoria del pasado reciente, y Colombia necesita salvaguardar todo lo que tenga que ver con la historia del conflicto, porque el conflicto también es histórico. Es muy importante tener los documentos, tener también los testimonios. Entonces estamos por promover como patrimonio el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, para que se guarde en el Archivo Nacional o en la Biblioteca Nacional y que sea de fácil acceso para la gente que lo quiera estudiar o que lo quiera consultar. Entonces, para nosotros la memoria histórica es un asunto muy importante. Entonces, también vamos a crear un centro de pensamiento sobre las culturas, las artes y los saberes, de pensamiento y acción, para poder hacer investigaciones y producir publicaciones y producir teorías
porque hay muchas investigaciones sobre las culturas, sobre los saberes, pero están dispersas en las universidades. Entonces nosotros vamos a hacer un esfuerzo por recoger esas investigaciones, etcétera. Vamos a poner el énfasis de todo el trabajo del ministerio en los territorios, fundamentalmente, que han estado marginalizados y muchas veces olvidados, y en donde hay una riqueza cultural extraordinaria. Eso no quiere decir que vayamos a abandonar la atención a las ciudades, a los centros urbanos, por supuesto, pero no vamos a darle continuidad a unas políticas que le den la espalda a los territorios. No será fácil. También estamos cambiando muchas cosas, por ejemplo, la economía naranja. Pensamos que la cultura es multicolor, no es naranja. Y todos los programas los estamos haciendo de manera consensuada a través de encuentros con los artistas, con los creadores. Nos hemos encontrado con los raperos, con los realizadores cinematográficos, estamos reuniéndonos con los artistas de teatro, nos hemos reunido con las comunidades indígenas y afrodescendientes, y estamos organizando encuentros en los territorios. Hasta ahí dejo por el momento. Entonces, si hay preguntas, me parece mejor hacer una cosa en doble vía. Entonces, los escucho. Gracias, compañera Patricia. Los que estén levantando la mano, por favor, las preguntas concretas. No vamos a extendernos a hacer preguntas, un análisis y después la pregunta. Tiene la palabra el compañero Carlos Alberto Quesada. Muy buenas noches para todos y en especial para la señora ministra de Cultura. La pregunta mía radicada en esto. Se está hablando de una paz total y la violencia en la zona rural es de cuidado, pero también en la zona urbana. En este momento en Quito tenemos una situación de violencia muy alta y en el cual está afectando a los jóvenes principalmente y son los que están muriendo en esa violencia. Entonces quiero preguntar dos cosas. ¿Qué ha pensado el ministerio para que los jóvenes del Chocó tengan espacio de aprovechamiento del tiempo libre para arrebatarles de la violencia a nuestros jóvenes? Y dos, nosotros estamos haciendo la construcción del teatro y eso se ha parado. No sé qué información tenga para darle a los habitantes de Chocó especialmente los de Quito, sobre el teatro. Entonces, esas son las dos preguntas que hago. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues a nosotros esa violencia nos afecta, nos duele a todos los colombianos. Por supuesto, el ministerio tomará cartas en el asunto a partir del año entrante, pues este año ya no podríamos hacer tampoco grandes transformaciones. Ustedes lo saben, apenas se acaba de aprobar la reforma tributaria, pero por supuesto vamos a averiguar lo que sucede con el teatro, pero también hablar con los gobernadores y con los alcaldes, porque es muy importante que las autoridades regionales y locales también se ocupen de apoyar la cultura. Vamos a conversar porque muchas veces prefieren invertir, digamos, en grandes obras de infraestructura que en la gente. No lo quiero generalizar ni mucho menos, pero es muy importante que los jóvenes y las jóvenes tengan posibilidades de expresarse, posibilidades de ser creadores, creativos. Lo son, de hecho, pero muchas veces no tienen las oportunidades no tienen un lugar, por ejemplo, no hay casas de la cultura. Entonces yo creo que es una política pública mancomunada entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos regionales y también la sociedad. Muchas veces hay casas de la cultura, pero las tienen convertidas en bodega o algo así. Entonces yo creo que es necesario también sensibilizar a la sociedad toda de la necesidad de proteger a nuestros jóvenes, de ayudarles a los jóvenes. Este programa del Ministerio de Cultura va a ser
le va a llegar a la sociedad a través de unos programas especiales que son, primero, trabajo con los jóvenes, segundo, trabajo con las mujeres y tercero, trabajo en los territorios. Entonces, por supuesto, nos ocuparemos si ustedes nos envían también informaciones más precisas, las evaluaremos y miraremos de la mejor manera, con la mayor dedicación y prontitud, lo que podamos hacer en Quibdó. Pero en este momento, primero la gente. Gracias, compañera Patricia. Vuelvo e insisto, compañeros, son 12 manos levantadas. Si cada uno se extiende, no alcanzamos todo, porque la compañera Patricia Ariza tiene su tiempo, tiene su agenda. Solicito que sean preguntas concretas. Liliana. Muy buenas noches, doctora Patricia. ¿Cuál Buenas Liliana? noches. Bueno, Liliana. sí, ¿yo? Bueno, buenas noches, doctora Patricia, ¿cómo está? Estoy desde el Cauca y quería preguntarle de manera concreta con respecto a los temas que usted trató. Uno, el tema de la explotación de fósiles, eso a quién se le indilga. La segunda, tenemos nosotros en este momento el Consejo de Cine Departamental, al que hasta ahora no se le ha permitido casi gestionar absolutamente nada por falta de los apoyos locales de los gobiernos, y quisiera saber desde lo nacional cómo nos pueden facilitar el acceso a algunos recursos que no son muy grandes, que requerimos para poder movilizar el tema de la cultura audiovisual. Y tercero, que también queremos nosotros mirar, tenemos un proyecto sobre el bilingüismo que tiene que ver con lo que usted acaba de plantear, que es el abrirse a otras culturas, y está el proyecto ya con un recurso conseguido por parte de la embajada, de una embajada francesa, pero el gobierno departamental y municipal tampoco le da vía libre a esos proyectos. ¿Cómo desde allá nos pueden ayudar para que... Yo le rogaría, compañera, que nos escribiera de manera muy precisa al respecto. Hay una persona de cine en el ministerio que se llama María Fernanda Céspedes. Usted le puede escribir a ella para mirar específicamente el tema de cine. Ella acaba de ingresar al ministerio. Estamos tratando de que ese sector tenga una relativa autonomía, porque estaba completamente ligado a la economía naranja. Acerca de los recursos fósiles, pues es que gran parte de la tragedia que está viviendo la humanidad del cambio climático se debe a la economía extractivista de los recursos fósiles, que le han sacado las entrañas a la tierra y que están dedicados al consumismo de manera tremenda. Entonces, la tierra no tiene la posibilidad de renovarse, y entonces ahí, por esa razón, esa es una de las razones más poderosas del cambio climático, la contaminación. Entonces la tierra está en una situación muy difícil, y en realidad hay un peligro para la humanidad, un peligro real, dicho por los científicos. Entonces esperamos no tener que llegar a una etapa del no retorno. Tenemos que cuidar el planeta, cuidar la naturaleza, cuidar la tierra, y en ese sentido los discursos del presidente han sido verdaderamente iluminadores, muy importantes. Las licencias de explotación. Liliana, sigue Mariluz. 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 Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, ministra. Hablar Mariluz Bustillo del Guamo Bolívar, la costa Caribe. Ministra, la preocupación que tengo es con respecto a la cultura que se debe generar en Colombia de la no corrupción a través de alguna expresión artística, porque si buscamos paz,
pero paz con corrupción e inequidad tampoco va a haber paz. En la costa Caribe sobre todo nos preocupa esa parte, que tenemos alcaldes corruptos, gobernadores corruptos, que se genere una estrategia artística, mismo alguna forma de expresión cultural, para hacer una pedagogía social frente a la corrupción. ¿Qué se está haciendo al respecto, ministra? Gracias. Compañera Patricia Ariza, yo le propongo escuchar unos 4 o 5 preguntas para que nos rinda el tiempo, ¿le parece? Bueno, perfecto. Acá, compañero. Juliana, no, Andy, Juliana Mayo, pregunta concreta. Buenas noches, señora ministra. Mi pregunta va en el sentido, escuché integración y relaciones culturales con muchos países, hasta con España, pero no escuché una integración ni un intercambio cultural con África. Cuando nosotros somos descendientes de allá, queremos establecer esa conexión. Gracias, Juliana. Sigue el compañero Víctor Erney, pregunta concreta. Buenas noches, señora ministra y compañeros en general, líderes y lideresas en nuestro país. Bueno, desde la ciudad de Santiago de Cali, la pregunta es la siguiente. La cultura está perdida en Colombia, como decía la señora, es verdad. Y el amor hacia la familia se ha perdido. Tenemos un tecnocentro cultural, Somos Pacífico, donde no hay inversión en lo cultural. Queda en la Comuna 21, en el barrio Potrero Grande, personas que fueron reubicadas de asentamientos normales. Pedimos que estos jóvenes que quieren cantar, pero que no quieren la violencia, quieren ser escuchados, pero les cierran las puertas en el tecnocentro. El tecnocentro cultural le ha cerrado las puertas a estos jóvenes, a los niños y familias. Y porque no quiere, digamos que quiera cerrarla, sino porque no hay inversión en el tema cultural. Y nosotros le hacemos la invitación, señora ministra, a la Comuna 21, en el barrio Potrero Grande del oriente de Cali, para que usted pueda, no en este año, porque ya se va, pero sí en su agenda, yo le dejo mis datos con el compañero, para que pueda agendar en nuestra comuna, en la Comuna 21 de Cali, donde 100% de la persona es de varias regiones de Colombia, pacífica y en general. Muchas gracias, señora ministra, por atendernos. Gracias, Víctor. Sigue el compañero Edgar Willes, la pregunta concreta, por favor. Buenas noches. Hable, compañero. Buenas noches, ministra Patricia Ariza, desde el Movimiento de Teatro Independiente de Cali y la Corporación Teatro Vivo Callejero. Queremos saludar su notable gestión y nos gustaría saber en el ánimo de poder articular encuentros con las distintas agremiaciones de convergencia del Teatro Nacional. Nos gustaría saber en qué momento podemos, como movimiento independiente y como movimiento de calle, entrar a fortalecer estos espacios en Cali y el Valle del Cauca, de cara a poder tener o gozar del respaldo con el aforo presupuestal que a bien, digamos, se ha aforado para el año 2023. Sería muy importante para nosotros igualmente que desde el ministerio pudiese dársele apertura a los espacios no convencionales para intervenir escénicamente el país, ya que se ha privado la posibilidad de que los grupos podamos contar con la utilización de esos espacios ante tanto requisito de ley. Muchas gracias. Gracias, compañero. Cerramos el ciclo con Valentina, la compañera Patricia Ariza contesta y seguimos con las otras preguntas. Ok, muy buenas noches, ministra Patricia. Soy Valentina Hurtado, directora de la Fundación Vale Cultura Arte, hija de Yamile García. Mi interés es que, ministra, tengamos presente
o que nos apoyes en el tema, por ejemplo, acá en Cali, en lo urbano, en los espacios de incidencia tenemos muchos artistas interesados, digamos, como entrar desde los espacios de participación, hack, espacios de representación en los comités, y son muy cerrados, son ciclos muy cerrados, primero porque no fortalecen los procesos para la caracterización efectiva de los artistas y de personas, digamos, que empiecen a generar esto o entender esto como un proyecto de vida. Entonces, desde ahí, pues la cultura nos empezamos a ver reducidos en tener nosotros estadísticas, en poder articularlos, por ejemplo, con nuestras organizaciones o hacer la sinergia muchas veces entre nosotros mismos y nos empiezan a hacer un efecto de división. Entonces, empezar a generar como una estrategia entre el ministerio con las secretarías para hacer mucho de la mano en el territorio y no que se quede solamente en los links o ir más allá de las representaciones que ya se tienen, que muchas veces se quedan cerradas para el territorio. Lo digo como líder pues de mi comuna, que en ese ejercicio estoy, en que se llegue muchos más artistas que no los tienen caracterizados y que no lo quieren, no los quieren caracterizar. Entonces, esa es como mi intención, ministra. Le agradezco la ayuda en ello. Gracias, Valentina. ¿Sí? Tiene la palabra. Bueno, entonces voy a tratar de responder estas preguntas. En cuanto a la corrupción, pues ese es un problema estructural. Yo creo que, por supuesto, la cultura tiene que ver también en cuanto a tratar de posicionar una cultura de la transparencia, de la honradez, también de la facilidad de acceso a las diferentes convocatorias. Estamos en eso también. Es un trabajo de todos los ministerios, porque es como una carga que viene de atrás. Hay una tradición de la corrupción también supremamente grave. Entonces, esto, hay que quitarle a la corrupción todas las posibilidades de hacerlo, porque también hay una corrupción ilegal, digamos, y hay otra legal. O sea, hay una serie de leyes, de medidas que permiten que la gente haga contratos, por ejemplo, muchas veces los contratos de infraestructura, una obra que puede durar un año haciéndose, termina demorándose 6 años a través o sea, si llueve, paran la obra y entonces necesitan un incremento. Son una serie de problemas también desde la legalidad que yo creo que hay que acabar con todo eso. Entonces son una serie de medidas que por supuesto el gobierno del presidente Petro está tomando para quitar las posibilidades de la corrupción también. Y ese es un asunto muy importante. La relación con África, en este momento se está realizando, o estamos en vísperas de realizar un festival colombo-africano, se llama Memorial de Gorée, que con una serie de africanos aquí, por supuesto, que las relaciones de Colombia tienen que ser con el mundo entero, sin exclusión de ningún país. Pero como latinoamericanos que somos, nos corresponde poner el énfasis en la integración social, cultural con América Latina y el Caribe. Entonces, el hecho de que pongamos ese énfasis no quiere decir que no vamos a relacionarnos con Europa, con África, con todos los países que quieran entablar una relación constructiva con Colombia, pues ahí estamos. Eso es una cosa muy importante. En cuanto a los jóvenes, por supuesto que es también política del presidente ponerle mucha atención a los jóvenes. Los jóvenes tuvieron un estallido el año pasado, del cual yo creo que aprendimos mucho. Hasta ese momento estaban completamente marginalizados del relato de nación. Estamos escuchándolos. Recuerden ustedes que el ministerio más que todo hace proyectos de carácter nacional, pero que a los departamentos y a las alcaldías les corresponde atender más de manera específica las expresiones culturales de su región. Por eso es tan importante que nos reunamos con ellos y que, por ejemplo, las casas de la cultura se mantengan funcionando, las bibliotecas se mantengan funcionando, que ojalá haya una integración entre los grupos culturales. Nos interesa mucho que se apoyen procesos
procesos, así sea gente joven, pero que uno vea que de todas maneras tienen una trayectoria, una mínima trayectoria y una dedicación, porque el Ministerio de la Cultura, pues está de las culturas, es dedicado fundamentalmente a estimular las culturas, los procesos y los saberes. Acerca del teatro de calle, ya hemos tenido reuniones con ellos y realmente es alarmante todas las obstáculos que se le presentan a la gente de teatro de calle para presentarse en la calle. Eso también estamos conversándolo para regularlo, para desregularlo mejor, porque es una cantidad de cosas que le piden. Entonces, por supuesto, hay que evitar, digamos, que no es evitar, sino garantizar que se pueda hacer teatro de calle, hacer también mucha promoción, apoyar los festivales de teatro de calle, etcétera. En este momento estamos haciendo un estallido cultural, no sé si ustedes han oído mencionarlo, que es una iniciativa ciudadana apoyada por el ministerio, y hay más de 1000 actividades. Todavía están las puertas abiertas. Las personas que quieran pueden escribirle al ministerio y con sus obras, con sus poemas, con sus canciones, con sus grupos de teatro, se pueden inscribir en la gran sábana de programación del estallido cultural. Con el estallido cultural se están cubriendo 220 municipios y prácticamente todas las ciudades capitales. Hasta el momento van más de 1000 actividades. También, como les dije, vamos a hablar con las gobernaciones y con las alcaldías, porque yo creo que si hacemos una sinergia entre los ministerios, hablamos con las gobernaciones y con las alcaldías para que de verdad no solo escuchen a los creadores y creadoras locales, sino muy particularmente a los jóvenes y a las jóvenes. Los jóvenes hicieron un reclamo, un grito, dijeron: estamos aquí y merecemos ser atendidos. Y yo creo que en todos los ministerios estamos buscando escuchar a los jóvenes y las jóvenes. Gracias, compañera. Yo le solicito a los 8 que tienen la mano levantada, si ya fueron respuestas. Ya la compañera Patricia respondió, baje la mano, porque ella tiene sus compromisos. Entonces, yo le hago la pregunta, Otto Trujillo. ¿Puedo hablar? Sí, la pregunta concreta, compañero, porque ya el tiempo. Bueno, la pregunta concreta para la señora ministra es acerca, en primer lugar, de el patrimonio material e inmaterial del monumento a los héroes. A ver si puedo compartirla. ¿Ya está compartida la pantalla? Sí, se ve, sí. Compartir total, ¿sí? Sí. Fundamentalmente el patrimonio material e inmaterial del monumento a los héroes, que fue demolido alevosamente por la alcaldesa Claudia López con el fin de crear el metro de retorno en este lugar. Pese a que nosotros nos interpusimos a que el patrimonio no fuera demolido, la señora arbitrariamente lo hizo. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué posibilidades hay de que nosotros logremos directamente con el Ministerio de la Cultura que este monumento sea restituido? Porque no es solamente, señora ministra, el monumento que usted bien conoce, porque usted sabe que fue hecho en los años 56 en el gobierno de Rojas Pinilla, como coordenada 00 del Agustín Codazzi. No es solamente el monumento que usted está visualizando, que entre otras cosas es una galería que ahí hubiera podido colocarse lo que usted tiene en mente de las diversas museos y sitios de divulgación de la memoria. No solamente es eso, señora ministra, sino el espacio de encuentro, porque ese es un espacio patrimonial.
es como si decidieran destruir la Plaza de Bolívar porque van a ser un nodo modal. Pues así mismo nos han destruido ese espacio de encuentro, espacio de confrontación política, social, y lo han desaparecido. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que este monumento pues sea restituido? Eso en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, es que nosotros estamos en la localidad de Barrios Unidos, que es una localidad, que es una de las localidades más afectadas en Bogotá con la propuesta del POT, porque allí se intercalan todas las líneas de metros, el Regiotrans y las actuaciones estratégicas, que no sé si usted sepa de qué se tratan las actuaciones estratégicas. Nosotros le decíamos a Secretaría de Planeación que en compensación a que la localidad de Barrios Unidos es la más afectada, en compensación nosotros teníamos la propuesta de un corredor cultural que lo tenemos bien sustentado, y dada la circunstancia que es un poco extenso para explicarla, porque aquí tenemos 8 patrimoniales. No sé si sepa lo de la escuela militar que existe en la 80, la José María Córdoba, que nosotros estamos proponiendo ahí una escuela de Bellas Artes. Estamos proponiendo una escuela de artes y oficios porque tenemos la cárcel de mujeres, la hemos pedido para que sea también un sitio cultural, y eso en términos generales. En términos concretos, doctora, desearía por este medio que usted me permitiera o nos permitiera, un grupo que tenemos desarrollado estos dos conceptos que le acabo de expresar, nos permitiera ir hasta el Ministerio de la Cultura y poderlo exponer, porque tenemos los videos, tenemos todo un desarrollo visual y conceptual. Entonces, pues usted dirá, tiene la palabra, ¿en qué sentido? Porque hemos luchado podernos acercar a su ministerio, ¿sí? Ahora que usted le ha dado la oportunidad, incluso a jóvenes que veo que participe. Aquí tiene usted en su propuesta de arte, educación para la vida, porque eso es lo que estamos proponiendo, doctora. Porque es que el tal POT habla es de cuestiones técnicas todo el tiempo, y nosotros le decimos que un POT es técnico, político y obviamente filosófico y cultural. Sobre todo filosófico y psicológico. Compañero Otto, démosle la oportunidad de llevar el tiempo. Ya voy a terminar, porque es importantísimo, porque esto es un eje cultural en la ciudad que estamos proponiendo. Entonces le agradezco, doctora Patricia, es importante que le colabore a la ciudad, porque esto no es que estemos pidiendo centros culturales para nosotros los de la localidad, y que se los sustentamos, nos diga a qué oficina dirigirnos, con qué persona hablar, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Compañero Eduardo Penagos, hagámoslo concreto para que puedan todos los compañeros y compañeras. Siempre es complicado. Bueno, no te preocupes por el tiempo, que lo entendemos. Llevamos más de 50 años luchando para que y estoy feliz porque la doctora Patricia o la compañera Patricia está ahí. Esa es la lucha de muchos años, la que hemos vivido y sufrido en carne propia, compañero. Me parece que quería comentarle, hay unas falencias respecto a personas a los artistas de la tercera edad, que la doctora Patricia conoce y la ha vivido en carne propia. Hemos visto cómo las políticas del gobierno y de las alcaldías, gobernaciones, por sus métodos de democracia, no permiten la participación de los artistas que están en una línea de trabajo independiente. La compañera Patricia lo sufrió tenazmente, y el compañero, que en paz descanse, Santiago, con el grupo La Candelaria. Yo soy parte de ese movimiento porque estudié al frente de la corporación en la escuela de teatro. Quisiera proponerle
que si hay una alternativa para que los artistas que trabajamos independientes y hacemos propuestas complejas, se nos permita trabajar y se nos reconozca de alguna manera, porque nos ponen muchas trabas, porque hay un subsidio de los compañeros y no se les da porque les falta un documento o un certificado que no puede dar el Ministerio de Cultura o IDARTES o la Secretaría de Cultura en este caso, ¿cierto? Habían 5.000 subsidios muy concretos y han dado por ahí 50 a los compañeros que reúnen el requisito más absurdo del mundo. Ellos nos dicen que es una ley. Ese es un ejemplo claro de que las propuestas de la alcaldía o del gobierno nunca funcionaron y fueron más un elemento de propaganda que no funcionó. Ahora estamos trabajando en elementos muy complejos de participación y quisiéramos acudir a usted para que se permitiese intervenir el río Bogotá como una propuesta real que llevamos, convertirlo en un espacio de amoblamiento artístico y escultórico. Ya el proyecto está andando en la CAR, pero por alguna razón se ha detenido. Se colocó la primera escultura de 20 metros en el puente de Guadua en la calle 80, una escultura de 9 metros de altura con material reciclado, pero hay unas esculturas que están pendientes. Entonces quisiera que nos colaborara en ese sentido, porque el efecto de colocar unos elementos escultóricos genera una causa de respeto y de concepción del río Bogotá y todos los ríos del mundo, para que no se contamine. El río va a quedar en la mitad de la ciudad en unos 10 años y deseamos conservarlo. Pero como la sociedad no permite la intervención a nivel de arte, porque no lo comprenden los mandatarios, siempre se ha dificultado. Quisiera que el Ministerio de Cultura, con toda su capacidad, pudiese entablar una relación entre los administradores o los gobernantes para que entiendan que el arte no se debe utilizar solamente para eventos efusivos y mediáticos, como lo plantea la doctora Claudia López en Bogotá, que habla de la cultura y mientras tanto la lastima. Compañero, concretemos, sí, compañero. Es esto, compañero, es para que el ministerio se apropie y permita a los artistas que somos bastante en un estado de conocimiento bastante avanzado, que se nos permita trabajar y que se nos permita desarrollar nuestra labor sin ponernos tantas trabas. Listo. Nosotros reunimos reunimos las condiciones que nos exige la ley. Y en este momento estamos haciendo trabajos de tipo, un poco el lenguaje del arte es muy complejo, pero queríamos tener unas garantías, proteger la extensión del agua del río, está encaminado los proyectos, como lo plantea el compañero del Polo en Bogotá, y permitir que podamos trabajar e intervenir las ciudades como el compañero de teatro lo plantea. Yo soy trabajador de intervenciones artísticas, plásticas, y es muy difícil reunir ciertas condiciones, pero las reúno. Hay compañeros que no pueden hacer eso, entonces el arte se ve minimizado. Entonces yo le agradezco a la doctora Ariza que permita viabilizar ese tipo de intervenciones, porque los compañeros del Teatro Taller de Colombia hacían las intervenciones en la calle y era agradable ver a una ciudad con la potencia del arte en cualquier día de la semana intervenirla por el área de la Candelaria o de la Plaza de Bolívar. Pero ahora se ha perdido eso, no sé, en aras de tanta... Compañero, con todo respeto, concretemos. Gracias. Porque hay 6 compañeros más. Sí, gracias. En concreto es eso, cómo se nos permite trabajar y que no nos persigan, somos perseguidos políticos. Listo, gracias. Gracias, compañero. Muy gentil. Y sigue la compañera Milena Marta Arjona. Y ya, mira, porque yo me tengo que retirar, tengo una conferencia y yo le había dicho al compañero que podía 20 minutos, ya llevamos bastante.
Entonces yo respondo esta tanda de preguntas, ¿vale? Listo, compañera. Buenas noches, señora ministra. Bueno, dos personas más y ya. Sí, Buenas noches, señora ministra. Compañero, acá. Buenas noches, señora ministra. La pregunta es, ¿cuál es el plan que se tiene para que las ciudades y los municipios puedan tener vida cultural siquiera las 24 horas, como se hace en otros países, donde existe la noche del teatro, la noche de los museos, etcétera? Marta Arjona. Buenas noches, Patricia. Hablas con Marta Arjona de la localidad de Suba. Hemos tenido una experiencia muy interesante durante muchos años frente a procesos de formación para la paz. Mi propuesta es, primero, muy contenta de todo lo que he escuchado. Ojalá todo eso se haga realidad, pero una cosa muy importante, todos sabemos, el cambio cultural es a largo plazo. ¿Por qué sería importante un proceso de una sinergia entre el Ministerio de las Culturas y Educación, que se creen escuelas de formación para la paz para fortalecer cultura y ciudadanía para la paz? Esto a largo plazo nos ayuda a desmontar los discursos y los paradigmas de guerra, que la guerra no es solamente el silencio, no a la guerra no es solamente el silencio de los fusiles, sino que la ciudadanía trabaje por los cambios y paradigmas de una cultura y ciudadanía para la paz. Gracias. Cerramos con el compañero Andy y cerramos el ciclo de preguntas. Gracias, compañero. Muy buenas noches, compañera y doctora ministra. Un saludo de parte de las juventudes del Movimiento 19 de Abril. La pregunta son dos concretas. Primero, ¿cuál es la mayor problemática que enfrenta el Ministerio de Cultura para llevar a cabo sus objetivos? Y segundo, ¿cómo plantean crear, fortalecer cambio cultural y moral en las zonas rurales del país donde nunca se ha visto apoyo estatal de ninguna parte? Muchas gracias. Gracias Andy. Compañera Patricia, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues hay una serie de preguntas tan puntuales, tan específicas, que para responder yo tenía que averiguar qué está pasando con eso. Entonces, por ejemplo, frente a la paz, por supuesto que vamos a buscar que se implementen los acuerdos de La Habana. Ahí está planteado el tema de la cultura de paz y entonces de la cátedra de paz. Tendría que haber una cátedra en los colegios también, en las universidades. Eso me parece un asunto muy importante, de todas maneras recordarlo. Lo del Río Bogotá, creo que uno de los asuntos importantes que plantea el presidente Petro es el tema del agua, de revisar cómo está el agua, de cuidar el agua. Es difícil porque esos ríos están tremendamente contaminados. Descontaminarlos es un proceso largo, pero yo sé que es un interés enorme tanto del presidente como de la ministra del Medio Ambiente. Es algo en lo que estamos. Que la escuela militar de la 80 se convierta en una escuela de artes y oficios, me encanta. Si existe esa posibilidad, por supuesto que vamos a apoyarla. Entonces yo necesitaría una información más precisa, es decir, si esto es viable, porque nosotros no podemos decretar que haya una escuela de arte. Tenemos que averiguar si es que ya no va a ser una escuela militar y ver entonces qué posibilidades hay. Entonces yo les agradecería que me mandaran unas cartas específicas, muy específicas, y con mucho gusto las respondemos en el ministerio. Acerca de las personas de la cultura de la tercera edad, yo pienso que no se deberían llamar de la tercera edad, sino de edades superiores o adultos mayores, porque la palabra tercera siempre me da la impresión que hay como edades de primera, de segunda y de tercera. Por supuesto, en tanto que sean personas que se mantengan activas en el teatro, porque si no, entonces tendrían que ser objeto de otro tipo de apoyo. No sé si me entiende, de apoyo social que lo merecen
todas las personas adultas y adultas mayores que no estén en condiciones de trabajar. En el caso del ministerio, hace poco hicimos incluso un reconocimiento para muchos actores de televisión que ya son mayores y pues ya no están en la gloria que fueron en su momento, pero por supuesto que son personas que merecen todo el apoyo, toda la consideración por parte del ministerio. El ministerio tampoco tiene, aunque hay un incremento significativo y tenemos el presupuesto más alto de la historia del ministerio, el presupuesto sigue siendo insuficiente, porque Colombia es inmensa, son 50 millones de habitantes y son más de 1.100 municipios. Y además la población cultural es enorme también. Entonces, tenemos que priorizar los procesos de trabajo, los espacios y los artistas, promotores y creadores que se mantienen, que están vigentes en el tiempo. Entonces vamos, sin embargo, ya varias personas nos han planteado de hacer un programa especial para los artistas adultos mayores. Lo de los héroes, pues sinceramente tendríamos que preguntar en Patrimonio si hay alguna demanda al respecto. Pues yo voy a informarme con mucho gusto para saber qué hacer en ese caso. Tengo entendido que eso lo rompieron porque por ahí va a pasar el metro. El metro tiene licencia, gústenos o no, pero tiene una licencia de construirse y de hacerse. Entonces, eso ya lo tumbaron. Yo no sabía responderle, tengo que consultar con Patrimonio y tengo que consultar si hay una demanda vigente por el hecho de haber tumbado esa edificación. Eso sería lo que puedo decir. De todas maneras, el ministerio está dispuesto a contribuir desde la cultura al cambio social. Yo no creo que logremos responder a todas las necesidades culturales de Colombia, pero por lo menos responder a las cosas fundamentales, cambiar el rumbo, porque el ministerio tenía la centralidad puesta en la economía naranja, una economía que presenta una visión de la cultura exclusivamente desde el mercado. Si bien la cultura tiene que ver, por supuesto, con las industrias culturales, si bien nosotros también creemos que es necesario acudir a la empresa privada para que apoye procesos culturales, no creemos que la única manera de definir la cultura sea relacionarla con el mercado. Hay muchas expresiones culturales en el país que no tienen necesariamente una relación económica, pero que son expresiones de una riqueza extraordinaria. En la costa, por ejemplo, la música es una verdadera potencia increíble, aunque no esté funcionando en el mercado. Entonces estamos trabajando para el cambio, vamos a poner el énfasis, como se los dije, en los territorios, vamos a poner énfasis en las organizaciones populares, vamos a poner énfasis en mejorar las condiciones de vida de los artistas, estamos trabajando por el estatuto del artista y allí estamos planificando la posibilidad de que los artistas puedan tener un seguro social, por ejemplo, de mejorar sus condiciones de vida en la medida de nuestras posibilidades. Eso es lo que puedo decirle, pero también que tengamos confianza en que este es el gobierno del cambio, en que desde todos los ministerios estamos haciendo lo posible. Tenemos unas dificultades enormes, por una parte económicas, por otra parte en este momento hay una emergencia invernal que, como dice el presidente, no es exactamente por las lluvias, sino por la pobreza, porque la gente más pobre busca su refugio de su hábitat en las orillas de los ríos o en las faldas de las montañas. Entonces son los primeros afectados cuando hay una catástrofe de esta naturaleza, pero no es afectada el resto de la sociedad de la misma manera. Entonces ese es un problema social.
no es un problema medioambiental, es un problema social y como tal se está tratando. Y entonces sería muy importante hacer otro encuentro para hablar de la cultura y la paz, por ejemplo, de cómo desde la cultura podemos ayudar a transformar el imaginario de la cultura de guerra en cultura de paz. Nos interesan mucho sus opiniones al respecto. Yo ya me tengo que retirar. Estuve con ustedes con mucho gusto, con el mayor de los respetos y del cariño. Entonces me tengo que retirar. Compañera Patricia, regáleme medio minuto. Pido que todos los compañeros y todas las compañeras enciendan su cámara, por favor. Un gusto y un honor, compañera y doctora ministra, compartir con usted. Por favor, prendan la cámara nomás y como acostumbramos en la escuela Germán Rojas Niño, hombres y mujeres del M19, a nuestros invitados que nos comparten su experiencia, su conocimiento, humildemente le hacemos un aplauso. Yo se lo hago a usted. Ah, mira, ahí está Patricia Moreno, ¿cómo te va? Un placer. Muchas gracias a todos y a todas. Daremos lo mejor de nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias, ministra, que esté muy bien, que descanse. Gracias a usted, Patricia. un abrazo. Un honor. Compañera Patricia, un abrazo. Gracias a usted, doctora Patricia. Gracias, ministra, desde Cali.